nos regale una estética distinta, la del presentimiento. Y es que los textos contenidos en su obra Cádiz y la otra orilla, sorbos de amar y versos, recientemente publicado por la editorial jerezana Origami, no solo brinda una valiente y profunda descripción lírica de sí misma, sino que explora pasiones y territorios con el corazón en vilo de quien se adentra por primera vez en un mundo desconocido, ya sea el de la pasión o el del paisaje. Nacida en Barcelona pero crecida en Cádiz, ella lleva media vida comprometida con las emociones personales y colectivas, y esa toma de posición ante la realidad, respaldar esas aparentes causas perdidas que se relacionan con los derechos civiles y que a la postre nos convierten en más fieramente humanos del estereotipo al que el sistema pretende reducirnos. A propósito de este libro, Eduardo Galán adujo que la poesía de Yolanda Ardón acaricia la piel del alma. Es una imagen adecuada, como también resulta apropiado equiparar esa química extraña, las feromonas del deseo, de la empatía, que aproximan a las personas, con aquellas otras que relacionan continentes y mares distintos, a menudo remotos, como esa América morena de la que hablaba Fernando Quiñones y que, como bien se sabe, desemboca en realidad en Cádiz o en Sevilla, o ese otro coqueteo tectónico entre las dos antiguas columnas de Hércules, desde Gibraltar a Jebel Musa, las dos partes simétricas de un mismo espejo mineral que todavía ancla en costumbres similares y en tiempos aparentemente distintos. En su pulso literario, el de Yolanda, se rastrean sombras clásicas o contemporáneas, desde Catulo a Juan Ramón, desde Omar Khayyam a Rafael Alberti. Sin embargo, entre la retórica y el realismo, ella prefiere las distancias cortas, el beso y el verso a quemarropa, un lenguaje directo, irregular, tan bello como cotidiano. Para la reconstrucción de su poética, Yolanda Ardón parte del conocimiento del amor, pero también de su lado oscuro, de esas poderosas tinieblas que laten en cada uno de nosotros y que no siempre nos atrevemos a desvelar. Ella lo hace, o lo intenta, que ya es mucho. Sin embargo, me cuentan que cuando empezó a urdir las mimbres de este libro, todavía no conocía Marruecos, y aunque no tenga por qué ser cierta dicha anécdota, se me antoja sugerente. De ahí que me guste encuadrarla en la poesía del presentimiento. En otro tiempo, como refleja Rafael Marín en su obra El niño de Sama Escritores, les ocurrió que se dejaron seducir antes y los albures que encerraban los globos terráqueos o los mapamundi, que por esa fe pedestre de Santa Tomás, que es la que nos lleva a adorar futiles becerros de oro en lugar de poderosas fuerzas de la naturaleza, como el viento entre los árboles o el amor a pulmón libre. Así que me place imaginar a una Yolanda Ardón descubriendo el Marruecos que desconoce a través de los topónimos, de las estampas más o menos remotas de un orientalismo de nuevo cuño o de una relación sentimental que le lleva a equiparar a un país con un hombre, al infinito con el uno. Lejos del costumbrismo, ella apuesta por la sutileza. Ni en Cádiz ni en Marruecos prima la prisa o la estridencia. Y ahí los parámetros literarios en los que Yolanda Ardón se mueve y que se incorpora a una larga corriente de escritores que han participado de la complicidad del estrecho, no solo en su aire, sino en su lenguaje, en su profundo mestizaje cultural y vivido, entre cuyos nombres españoles a lo largo de todo el siglo XX podríamos mencionar los de Federico García Lorca, Emilio García Gómez, Fernando Quiñones, Ángel García López, Antonio Hernández, Jacinto López Gorgé, Fanny Rubio o muchos otros, hasta llegar a nuevas promociones como las que defienden escritoras como Paloma Fernández Gómez o la malograda Julia Guerra. También en los escritores marroquíes que escriben en español se delata esa tendencia, en las palabras mayúsculas de Abderramán El Faji, Halil Raizuni o Aziz Tassi, por citar tan solo a tres escritores señeros de la otra orilla. La incorporación de Yolanda Ardón a ese diálogo, a dos bandas, ha sido tan intensa y tan especial que nada extraña que la Universidad de Abdelmalek Sadi, que tanto la dé a conocer en el país vecino, más allá de las redes sociales.
vinculada al grupo Voces del Extremo, ya que de hecho se encuentra incluida en su antología Poesía y Dignidad. Yolanda Ardón no solo incurre en la visión diletante de esa realidad diversa, sino también en su crítica, en su análisis histórico. Prueba de ello es que en la actualidad elabora un estudio sobre huellas andaluzíes en Egipto para la Universidad de Al-Azhar en el Cairo, bajo la dirección del hispanista Gamal Abdelrahman. El país de Yolanda Ardón, sin embargo, no es el de la nostalgia ni el del paraíso perdido, sino el del placer de la asistencia a grandes sorbos, la temperatura emocional de alguien que ya sabe que la vida eterna existe, pero está en esta, cada día y a cada paso, en la acción y en la contemplación, en un lugar o en otro, cabe sencillamente el infinito, como no puede ponérsele puertas al mar abierto de su poesía. Yolanda Ardón. Sabéis que es un modesto. Entre otros autores, por supuesto, que me han inspirado este libro, está él, lógicamente. Lo que pasa es que eres un modesto y no la quería decir. El estar hoy aquí sentada con todos vosotros y presentada por José, desde luego va a marcar un antes y un después en la presentación de mi libro, que como sabéis, los que me seguís por las redes sociales y por las páginas web de Cultura, pues está teniendo un largo recorrido, ¿no? Y tenía ganas de llegar ya a Sevilla, ¿no? Como le decía antes a mi amigo Domingo, llegar a la puerta de Butavir, ¿no? Y reencontrarme de nuevo, ¿no? Y como bien decía José, es cierto esa literatura de presentimiento, porque yo escribí el libro sin haber pisado el suelo marroquí. Sin embargo, algo me decía, no solamente por hacer alusiones a la memoria histórica, ¿no? A esos 8 siglos que hemos tenido en contacto, ¿no? Con nuestro pueblo vecino, nuestro pueblo hermano, eso me hacía a mí ver que algo teníamos en común, mucho más que un vínculo, ¿no? En sí. Y me puse a indagar en la historia, no solamente en la poesía, sino en la historia, y ver que ese vínculo tenía que verse reflejado con un libro de poesía, que era lo que yo mejor manejaba en ese momento. Y aquí está el resultado, que espero hacerlo de la manera más sencilla y más amena posible aquí con vosotros. Para que comprendáis un poquito mi poesía, Juan José decía, y es cierto, ¿no? que yo estoy enmarcada dentro de la literatura de las voces del extremo, ¿no? De esa corriente crítica. Pero a mí no me gusta utilizar un lenguaje muy complejo, sino, como bien decía él, más sencillo, más directo, nada academicista, que lo pueda leer cualquiera, ¿no? Porque si hablo durante todos estos años, tanto en el instituto como en la universidad, ha sido con gente que me ha dicho, bueno, es que yo a la poesía no me acerco porque me resulta un tanto complicada, es un tanto enrevesada, meterte dentro del argumento de un libro poético. Y yo, atendiendo a esa llamada de atención, pues he querido sacar, y espero por lo menos un poquito haberlo logrado, ¿no? Pues llegar un poquito al alma del lector de la manera más sencilla y amena posible. Mirad, he intentado con este libro acercar las dos orillas, desde el punto de vista poético, fijarme en esa sensibilidad poética que despiertan las dos orillas, la orilla de Andalucía, la orilla de Cádiz y la orilla de Marruecos. Dos orillas que son conscientes de que tienen mucho en común, pero también tienen sus diferencias, y por lo tanto esas diferencias también las he querido destacar en el libro de Cádiz y la otra orilla. En el libro, la orilla es la que marca el ritmo, la orilla es la protagonista, y no por ello tiene que ser una orilla femenina, sino es una orilla que lleva la voz de los indignados, la voz de los que están descontentos con la política actual, la voz de los desesperados, de los enamorados, de los desenamorados, y la voz de la multiculturalidad, que es a lo que yo hago especial hincapié en el libro de Cádiz y la otra orilla. Y para que entendáis un poquito en la línea en la que va mi libro, os voy a leer unos fragmentos que son esenciales para comprobar la filosofía literaria, ¿no?, en la que me inscribo. Dice así: un hombre sin lágrimas atrapa una ola sin ánimos, arrastrándolo suavemente a la pupila de su amor mojada. Nací para pensar, y pensé, ¿para qué nací?
Nadie entiende cómo nada puede acabar siendo algo. Una cosa es vivir del pasado y otra, tener amenazas de melancolía. Sola ante la inmensa soledad, acaricio el silencio de su compañía. Ver, oler, oír, saborear, sentir. Quien los acaricie, abraza entre sus sentidos el milagro de la vida. Una gota cae del cielo de tu cuerpo y se abraza la tierra del mío. En el libro de Cádiz y la otra orilla hay un tema, aunque esté estructurado en 5 bloques claramente diferenciados, pero hay un tema que yo creo que, que siempre aparece, creo que en la mayoría de los poemas, es la palabra silencio. No es que la haya querido destacar, pero debe estar muy arraigada en mí cuando ha salido en los poemas de manera natural, ¿no? E intuitiva. Y es cierto que hay silencios que a todas las personas nos alimentan, lo necesitamos como el agua, como la bebida, como la comida. Y hay silencios que nos amargan, ¿no? Silencios que no quisiéramos ni siquiera escuchar el término silencio. Y por lo tanto, he fragmentado un poco para que distingáis los silencios que yo he marcado como ritmo en el libro. Por ejemplo, en los silencios que liberan, dice: desde que abracé el silencio, me hice esclava de él, al acariciar la libertad. Como veis, ese es un silencio que lo necesitaba a gritos encontrar, ¿no? Hay otro silencio que es el silencio en el que tú le dices a la persona que más quiere que deje de silenciar, que se exprese, por favor, ¿no? Y se llama plegaria de la pasión. Me impregnó de deseos, no concebía negarme. Me imaginé en sus huellas, no quise descalzarme. Me preguntó por mi suspiro, no quise confesarle. Susurré con un silencio, enmudeciéndole el alma. Me retuvo entre sus versos, arrastrándome en su lecho, y yací inmensamente, entre luces, desnudo mi aliento. Asafi, que significa lamentos. Lamentos silenciados despiertan, mojando los sentidos que el fraternal océano recorre nuestro tiempo. Y hay un silencio que no es que trate de ser pesimista, un silencio del desánimo, del desengaño. Y dice así: que vada mal filho. Sentía la luz a puñaladas, tu mirada penetrar entre mi lecho. Amarnos como dos lenguas de fuego se encienden al prender los sentimientos. Desperté ilusiones imaginadas, a mi Andalucía, damas de noches, moras palabras. Y la madrugada de noche me acechó con la guadaña, dejando ciego mis aires, mi brisa y tu voz. Llamarme amiga mañana, cuando creí ser sultana, es la muerte de mi brisa en tu pasión. Quiero ser la dueña de tu alma, y todo queda en silencios. Cuando apreciaste mi alma en tus gestos, qué pena que siento, mi amor. Bueno, en Cádiz y la otra orilla, Sor Luz de Mar y Versos, se ha intentado no solamente destacar los espacios que hay en nuestra orilla y en la de Marruecos, sino también los paisajes, los espacios que durante todos estos años he ido recorriendo, ¿no? Francia, Italia, sobre todo Andalucía. A cada sitio donde he ido pues he intentado sacar un poema porque ensayar de manera espontánea, ¿no? La Alcazaba de Málaga, por ejemplo. Todos los sitios que realmente tienen ese hilo argumental
que nos une nuestra tierra con la vecina Marruecos. Pero hay un poema que yo os quiero leer desde mi Cádiz, ¿no? Que va dedicada al levante de Cádiz, a los aires de Cádiz, que por cierto protagonizan el día allí. Y dice así: a mi poco cuerdo levante, esos aires suavecitos que atraviesan sus esquinas, acarician sus paredes encaladas de salero y sus piedras ostioneras de señorío y marineras, y al cambiar en mi rumbo a Gala me dejó sus aires bruscos. Le llamaba traicionero, me sentía disgusto, pero ¿qué haría yo sin él? Sin mis aires gaditanos que enloquecen al que viene, si por él mezclé los aires con las brisas de otras tierras, y la lanza pasajera se afincó en los bloques claros. Los oscuros se quedaron ocultos allí, donde no hay enamorados. Si me aburrí, me lo decís, me voy a apagar, ¿eh? Mirad, hay una parte del libro que no es tan optimista, que retrata un poco la realidad. Como bien ha dicho antes Juan José, bueno, yo he estado desde el año 98 de manera directa con asociaciones siempre en defensa y en lucha por los derechos humanos, ¿no? Y durante esos años me ha dado tiempo a conocer a muchísima gente que ha sufrido los malos tratos, no solamente psíquicos, sino también físicos, y además sin distinción de género, porque allá en la asociación nuestra llegaban mujeres, pero también llegaban hombres que iban allí con un miedo absoluto y no querían además ser reconocidos, ¿no? Y niños. Y entonces, digamos que el tocar de manera directa el problema de los malos tratos de los niños me hizo a mí recogerlo en este libro de manera forzosa y obligatoria para recitarlo a todos los sitios a donde he ido. Hay un poema que dice: Pater non misericordiae. Se desgarró su alma en el aire y me lloraba. Su compasión exigida a gritos agonizaba peticiones repugnadas y me lloraba. Esquivo, queriendo amar a dos bandas, se sentía en un abismo maldito, rebosante de requiebros, lamento y rugidos, enloquecidos en su frágil entender. Tras sus horas dormidas, el reloj de sus sentidos sentenció: hoy me duele el dolor porque maldita la hora en que mi padre me dio el corazón. Y me lloraba. Y con un tono más esperanzador, también hablando de los malos tratos infantiles, hay un poema que titulé Al niño de los sueños de 60 centollos. Siente que sus días se van, se escapan y se deslizan entre los dedos de su mano. Su infancia se desperdicia, oyendo insolencias, escuchando llantos. Deja que el niño crezca entre rincones de flores, con olor a hierbabuena y descubriendo colores. Y como todo no va a ser triste ni melancólico, os voy a leer un poema que es un canto a la esperanza. Y dice así: esperanzas. Solo suplico con ternura a los aires de mi esperanza que invoquen a tu confianza, musitándote con brío, y tus olas pronto te devuelvan hasta la orilla de mi plaza. Hay un poema que leí en la otra orilla, en el Instituto Cervantes de Tetuán concretamente. Un poema que leí con gran ilusión, ¿no? Porque yo quería ver la reacción de los que estaban allí presentes cuando leo este poema y cuando lo leo aquí en nuestra orilla, ¿no? Porque es un poema que nació tras el discurso de los cambios
del rey, o sea, de la Constitución, ¿no?, de allí de Marruecos, un discurso que realizó el rey Mohamed VI y que, digamos, fue, digamos, un impulso para aplacar la ira, ¿no?, de la revolución de la primavera árabe, ¿no? Por lo menos esa es la percepción que yo tuve desde nuestra orilla. Y lo plasmé en este poema y os tengo que decir que los alumnos de la Universidad de Abdel Sadi, y no solamente alumnos, sino también gente de otras generaciones que estaban allí presentes en el Instituto Cervantes, pues se sintieron muy cómodos con ese poema. Se vieron reflejados de la misma manera que yo lo vi en ese momento y me comentaron además que realmente fue así, ¿no?, que ellos lo vivieron como, no como un cambio en las normativas de su Constitución, sino como un mero acto ante el pueblo de justificar un poco el aplacar, ¿no?, esa revolución árabe. Y yo os lo voy a leer tal y como lo vi. Lo titulo Nueva Marejada. Rugiendo destapa la paz de mi calma, su fiebre amorosa de estirpe musulmana. Allá, donde acampan las letras inquietas de su puño orquestado por su estrella y su luna, infundada de colores que animan su estado, hoy sueño que todo se muda de aires y la brisa ondulante verde y blanca ruborizada serpentea entre los mares, celebrando el proemio de una luz naciente. Y como estamos en primavera, aunque parezca que estamos ya en pleno verano, hay un poema que es un acróstico que yo titulé Canto a la primavera. A la primavera florida y templada, brillante roza tu dulzura en mi jardín, donde la ortiga y el cardo entre tiestos nacieron sin semillas. Ríe y déjala que baile en mi balcón, rompiendo el blanco y negro de mis flores. Acércame y colorea con amor hacia el mirador de tus rincones. Manténme cerca de tus campos, acariciando sus verdes trigales. Nadie, dicen, conoce a nadie, pero que se haga amiga de mi agua, donde tienen cabida mis pasiones. Y para terminar, os voy a leer un poema donde se ve claramente que las orillas de nuestra Andalucía abrazan a las orillas de Marruecos. Lo titulé A las orillas que danzan la escuela de Gaditana, y que, como sabéis, la escuela de Gaditana eran las bailarinas en época de Roma que tenían una fama ya impresionante por aquella época, eran las que mejor bailaban. Me apoyé en el quicio de sus olas para sentirme agua de tus mares, y miré tu cielo de azul amante para impregnarme de sus tonos. Gracias. Nos acompaña Joaquín Rodero, que va a interpretar algunas piezas instrumentales. Él nace en Sevilla, intérprete de instrumentos de cuerda y percusión del cercano Oriente. Destaca su participación en grupos de la llamada World Music, como Calabazar, los pioneros en esa línea de instrumentación y de interpretación, y también del cercano Oriente, con el que tienen otras claves a través del grupo Samarcanda. Es especialista en laúd árabe, recopila instrumentos musicales de Asia y África, ha realizado una labor de difusión de la música y cultura orientales a través de publicaciones en prensa, ha impartido cursos, conferencias, ha realizado programas radiofónicos y al mismo tiempo desarrolla una labor en el campo de la fotografía artística, de la que cabe reseñar exposiciones individuales en bienales de fotografía, jornadas o salas de exposiciones de distintos lugares de la geografía española. Joaquín Rodero. Incluso que no quiero que dé un acto de poético, de lírica, pues no dar un concierto añadido, sino un apoyo a lo que es el acto en sí, en el que nos convoca el cuerpo hoy, ¿no? Es ella la que realmente nos convoca, pero bueno, ya que se me convocó por el asunto
siendo sevillano y viviendo aquí, pues manejar un instrumento de la otra orilla es un reto importante porque culturalmente no es lo mismo. Porque para el caso de ella de acercarse allí, en mi caso es similar un poco en ese sentido, aunque también por otro lado, pues el haber estado en contacto con otros músicos de allí, de Marruecos, aquí, etcétera, pues siempre ayuda un poco a ese acercamiento, igual que ella pues pasa, por lo que veo, con gran frecuencia en la universidad allí en Marruecos, están dos temporadas, clases allí sino que me invitan por el tema de presentaciones, exactamente. Y es lo que tú dices, ¿no? Siempre hay una proyección directa, ¿no?, entre las dos orillas, en todas las artes, no solamente en poesía y en música, hasta en pintura, y por lo tanto se crea un ambiente que hay que vivirlo, ¿verdad? Ese contacto se realiza además de manera natural y espontánea, ¿no? Es lo que decía antes de la memoria histórica, que parece que lo tenemos ahí en nuestra sangre, ¿no? Por lo tanto yo creo que es lo que... En este caso coincide, tengo amigos marroquíes, muy buenos amigos, aquí en los grupos míos de Tetuán, por lo cual, bueno, hablo un español bastante más elevado, más culto que mis alumnos de instituto, mucho más, con diferencia, y no lo digo en broma, es cierto, de español en Tetuán, Dante, y eso, en Tetuán por aquello de antiguo capital, concentrado, franquista y tal. Y entonces, pues, claro, que tengo y él pues siente una gran admiración, tiene una gran devoción por España. Nosotros quizá a veces pues, no nos hemos acercado tanto, un acto como este interesante, porque tienen una evidencia muy grande de aquí. Y sin embargo, pues llegan aquí y se encuentran un poco a veces perdidos, ¿no? Porque no reciben siempre esa otra referencia, ¿no? En mi caso, pues sí he contribuido humildemente a esto, porque para ellos ver a un occidental tocando los árabes, aunque se les cae el ataque, ¿no? Que siempre supone no ya un respeto, sino un amor un poco que siento por la música, en este caso el mundo árabe. Las culturas, aun siendo cercanas, también tienen aspectos diferentes. Siempre a veces, si puedo, no en un concierto oficial, público a 15 metros de distancia, de 600, ahí sentados en asientos, si es más cercano como este, sí tengo la oportunidad de poder comentar que la música árabe, por ejemplo, tiene la forma de escucharla no es la misma, es como tratar de escuchar el jazz para alguien que no ha escuchado nunca, o el flamenco para alguien que no sea nosotros, que lo hemos vivido de alguna forma. Entonces la música árabe sí que tiene una semejanza real con la arquitectura y el fruto de los árabes. No hay una melodía concreta, digamos. Consulten condiciones. Muchas gracias. Yo tengo buena voz por lo de las clases, pero ya en esta fecha, en mayo ya queda bien. No, simplemente que para escuchar música árabe lo recomiendo, digo, dejarse llevar, no tratar de escuchar una melodía concreta que luego se repite, porque además una de los géneros más importantes de la música árabe con diferencia es la improvisación o taxi, que da nombre a veces a poemas de autores que aprovechan el concepto, es musical y a la vez es cultural y es intuitivo. Entonces el taxi es una improvisación que depende del estado de ánimo de ambas partes, las dos orillas, pues del que escucha y del que interpreta. Y pues en qué sentido es más escuchar los matices, los timbres. Yo en la olla forma parte casi de mí mismo, una prolongación, como ya muchos años con él, pero es verdad que para personas que no lo han visto, si quieren incluso visualmente, el sonido es algo que me dicen enseguida, me trae a esa tonalidad, me llevan volando. Claro, para mí se me ha hecho ya muy cotidiano, pero es verdad que al principio también para mí supuso esa misma fascinación.
sino en el sufismo, que sería bueno, el islamismo, pero en un sentido místico, del que recibe influencia propio San Juan de la Cruz mismo. La influencia en el sufismo, los makam significa estación en árabe, entonces los makam son los distintos estadios que va adquiriendo una persona que va acercándose a Dios, digamos, a través de unos pasos de depuración interior. En todo Oriente cercano o Extremo Oriente, hasta Japón mismo, existen, llamémosle, técnicas o maneras de acercarse a esa forma de comunión un poco con el universo, que se centra más en Allah, en Dios, en el mundo árabe, y de una forma más impersonal con el vacío, en el taoísmo, en el mundo chino, y en Japón, a su vez con el budismo. Pero en cualquier caso, la idea de makam es muy hermosa, porque cada modo, cada makam, ya hablando de la música, debe transmitir un estado de ánimo, una sensación, y de hecho a veces antiguamente se tocaba en ciertas horas del día, idea tomada evidentemente de la música hindú con los ragas también, que hay ragas que son de por la mañana, otras del amanecer, otras del atardecer, otras de la madrugada. En el caso de los makam árabes, por ejemplo, yo he interpretado una improvisación ahora en un modo musical que se llama Hijaz. Hijaz, que es una zona de Arabia, una geográfica. El Hijaz debe transmitir la idea como de nostalgia, pero de nostalgia del desierto. Sensación como de recuerdo de alguien que está lejos de ese mundo y recuerda el desierto, la soledad, de ahí un poco la melancolía. Hay otros muy melancólicos también, algunos más alegres, en fin, los makam tienen esa cosa bonita. Hay modos más alegres y más masculinos o viriles, presenta eso como es el rast. Rast es una palabra de origen indoeuropeo que da la palabra derecho, en inglés right. Entonces la RT, un poco de la base de indoeuropeo radical, digamos, y de ahí da en lo que es curiosamente, después de muchos siglos, en la música árabe, el modo rast, que es el que se asocia a fuerza, virilidad, masculino, alegría, que tiene unas notas determinadas y también una sensación que debe transmitir. Tiene algo raro para nosotros, que son los cuartos de tono, que nos suenan como desafinados, y no es ni más acá ni más allá. Debe sonar más vigoroso, debemos interpretarlo con alegría.
no soy de la teoría que el flamenco es exactamente la música árabe, pero ha recibido su influjo de la música judía, de la música hispánica antigua que habría aquí, porque que está litúrgica, ¿sabes? Y también del árabe, sí, ha tenido que coger, que no tiene las mismas notas y tal, pero el sentimiento y la atmósfera es el mismo. Lo clásico además es que un melodista acompañe a un cantante, yo soy cantador, sin darme cuenta, a un cantante árabe. Y la relación que hay entre ellos y la manera del público de recibirlo es la misma. De hecho, hay teorías que hay quien admite que sí, que pueda ser, y otros que dicen, bueno, quizás no, que el olé nuestro viene de la expresión de Allah, Dios. Porque además, aunque yo lo he visto y a mí ya por costumbre ya me sale, yo escucho un intérprete de la voz, grabación en directo, y lo mando más que hay momentos cumbre en que sube y te pide el cuerpo de Allah y dice Allah. A veces repiten, si ya no pueden más, Allah, y lo dicen 3 veces, no ni 2 ni 4, sino 3. O Allah y una pequeña frase añadida. Entonces esa sensación es idéntica a la del flamenco, cuando digo ole, ¿no? En momentos, porque hay momentos de subida y momentos de bajada. En cambio luego tampoco es lo mismo el mundo turco que el mundo árabe, el de Cabriente que el marroquí. La música marroquí, la que un poco más nos convoca hoy a través de ella, Yolanda, pues suele ser más incisiva, tiene otro estilo, nos falta un buen mentir, unos panderos aquí. Los tengo en casa, pero yo no podía tocar las dos cosas a la vez. Si no lo tocaría, porque en la percusión hay que defenderse de las dos cosas. Entonces hay un tema que iría muy bien, claro, el ritmo va cruzado, además es muy bonito. Y más todo haciendo y normalmente sobre ese fondo música turca es otro mundo. La música turca es algo muy envolvente, recuerda mucho a las miniaturas turcas, a los de estilo adobno más recargado y tal, y el mundo del laúd turco es otra historia, muy diferente, por dar un...
del propio mundo islámico, claro que no. Bueno, lo conoce ella, evidentemente, ¿no? Porque hay dos orillas, la que más ahora, donde más acercado más a Marruecos. Pero de todas formas, bueno, entonces, no sé, en la Al-Azhar en Egipto. En Egipto hay, bueno, es a su vez el punto como intermedio entre lo turco, que es más florido, ¿no? En el punto de vista mío, digamos, del laúd, que es más florido, más sutil y esto, la última pieza, y la otra más recia, más masculina casi, de la pieza anterior que iría con los panderos y tal. Egipto está en medio, tiene algo de un poco de cada parte. Tiene, pues, bueno, es la gran adorada por todos, Umm Kalsum. Naturalmente, las canciones de Umm Kalsum en Egipto, creo que en su entierro, creo que fue en el Cairo, que asistió 1 millón de personas, una brutalidad. Que hay las pasiones en el mundo árabe, visto ya en la primavera, es enorme, es algo que le sobra pasión por todas partes, desde luego. Y para ello una cantante fue algo increíble. Entonces, en el caso de Umm Kalsum hay una canción, un fragmento de canción, que últimamente estoy trabajando, y lo bonito sería escucharlo allá, porque la forma de matizar y eso, en la se ajusta bastante bien, al no tener traste, se parece mucho a la voz, tiene la misma fluidez de la voz. Es una guitarra que tiene inconveniente de la nota o sexta, ¿no? El laúd es algo que al menos se acerca más a un cantante, entonces en ese sentido sí puede ir bien. Una canción muy famosa de Umm Kalsum, con escuchar aquí cualquier árabe, pues diría enseguida Ana Finti Sarak, que por supuesto es una canción de amor no correspondido, como la inmensa mayoría, como siempre dice en los conciertos mi compañero marroquí, a mí se llama él, y siempre, ¿la letra de qué trata? A mí, el cuento de siempre, amor no correspondido, es algo que está presente no solo en las poesías de ambas orillas, aunque en este caso también poesíamente es correspondido, y eso es de agradecer. Y no sé por qué tiene más gancho, más llegada a lo que es el amor no correspondido. En este caso, Ana Finti Sarak, en árabe no significa eso, pues no te encuentro, te busco, no te encuentro.
gente y el público canta, coro, etcétera. Entonces, bueno, simplemente quería más convertirlo en una tertulia amistosa que un concierto, darle las gracias a Yolanda y a Paco Francisco, que fue el que me llamó. Y bueno, mejor dar un poco pequeñas dosis como ella ha hecho, para que luego ya todo el mundo en masa acuda por tu libro. Y en el caso de luego, bueno, en otra ocasión cuando nos encontremos un concierto, pues ya ahí podréis, con mis compañeros, con el violinista, con el cantante, etcétera, poder escuchar quizás ya con más tiempo los nuestros. Muchas gracias.